Jesus, quero dar-te graças, Senhor. Te alabo e glorifico o teu nome por a vida do pastor Walter, Senhor, que vai estar traindo a mensagem. E eu te pido, Deus, que usa-lo, Padre. Derrama de tu graça, de tu Espírito Santo, Senhor. Ponga cada palavra em sua boca, Senhor. Em nome de Jesus, Padre. Lo bendecimos, Senhor, agora, para a glória e honra de tu nome, Senhor. Em esse púlpito, para que tu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amén. Vamos a Génesis 12, del 1 hacia el 9, y después voy a decir otro versículo también. Aquellos que tengan, digan amén, y los que no tengan, digan misericordia. Amén, la misericordia está en el data, amén. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham con Jehová, como Jehová le dijo. Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermana, y todos sus bienes que había ganado, y la persona que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encima de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó una tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Versículo 9. Abraham partió de allí camino y yendo hacia Nehueb. Versículo 10. Y hubo entonces hambre en la tierra y descendía Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró en Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de los faraones y alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa del faraón. Versículo 16. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo oveja, vaca, asno, siervo, criada, asna, camello, etc. Mas Jehová hirió al faraón a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. 18. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, y con todo lo que tenía. 13:1 dice: y subió pues Abraham a Egipto hacia el Nehueb, él, su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde Nehueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí. Y ahí termina, versículo 4 dice: al lugar del altar que había hecho.
allí antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Palabra del Señor, amén. Yo puse como título, levantando y edificando un altar para Dios. Amén. Tenemos que empezar a levantar y edificar un altar para ser un verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Necesitamos levantar y edificar un altar para Dios, hermano, para llevar nuestra vida rendida a los pies de Cristo en obediencia. Porque ahí cuando yo estoy en el altar, yo voy a ser obediente. Voy a vivir una vida de santidad. Necesitamos levantar un altar, hermano, para ver nuestra familia convertida. Amén. Rendida a los pies de Cristo. ¿Sí? Necesitamos levantar un altar y edificar. ¿Para qué? Para que siempre estemos en su presencia, para que siempre estemos en su perfecta voluntad. Amén. Yo puse acá edificando un altar para Dios. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir edificar? Quiere decir construir de lo que no hay, hacer algo. Amén. Ellos antes subían a un cerro y edificaban con piedra y ahí hacían los sacrificios, amén, hacia el Señor. Iban, sí, después vamos a ir detallando poco a poco. Abraham edificó un altar para Dios, dice. Abraham edificó dos cosas, su tienda y un altar para Jehová. ¿Qué quiere decir tienda? Dice morada, tabernáculo. Abraham se consideraba un peregrino, un forastero. Amén. Dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Forasteros porque nuestra mirada está en la vida eterna. Amén. Donde Dios ha ido preparado un lugar. En el nombre de Jesús dice que son calles de oro, mar de cristal, etc. Nosotros somos pasajeros en esta tierra. Amén. Abraham entendió, dice, el mandato de Dios, que dice Marcos 16, 15 al 18. Dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Tenemos que empezar a cumplir con lo que dio la comisión. Amén. Empezar a ganar nuestra familia. Por eso yo decía hace un rato, necesitamos levantar un altar. ¿Para qué? Para ver nuestra familia rendida a Jesucristo. Porque en el altar es donde Dios te va a dar la victoria. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. En esta tierra estamos para extender el reino de Dios. Dile a tu hermano, amén. Estamos para ganar alma. Dice que el que gana alma es sabio, amén. ¿Por qué sabio? ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo el mandato que Dios nos mandó. ¿Qué quiere decir altar? Dice, dice lugar de encuentro, alto, casa, ofrenda, sacrificio, santuario, templo. Dice que se refiere al sitio donde el hombre y Dios se encuentran. Por eso tú y yo tenemos que levantar ese altar. Amén. Yo siempre digo a mis discípulos, digo, hermano, aquel que no ora, que no ayuna, no sé clase de cristiano. Aquel que no está en el altar de Dios, no sé qué clase de cristiano es. Tú no puedes mantenerte firme. ¿Cómo vas a recibir? Porque dice la palabra que todo lo puedo en Cristo. Mayor el que está. Pero si yo estoy en el altar voy a recibir todo eso. Acá dice que el altar se refiere al sitio donde el hombre y Dios se encuentran. Dios quiere tener un encuentro contigo. Amén. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando yo estoy en el altar, cuando yo le busque. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al que busca halla, al que llama se le abrirá, al que pide se le dará. La palabra también del Señor dice, si permanecemos en Él y permanecemos en su palabra, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. La palabra del Señor dice, serví a Jehová y Él bendecirá tu pan, tu agua, y yo quitaré
toda enfermedad en medio de ti. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando yo esté en el altar de Dios. Porque en el altar usted va a recibir todo lo que usted está precisando. Amén. Ahí nos hace vencedor el Señor. Dice, el Señor quiere tener encuentro con nosotros. Así como Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Amén. Él pensaba que estaba haciendo las cosas correctas. Él pensaba que, saber las leyes y etcétera y todo eso. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, ¿qué pasó? Fue transformado, cambiado. Ahí es donde él se dio cuenta que estaba caminando mal. Y ahí es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta. Dice que ahí el Señor lo transformó. Y hasta el día de hoy nosotros vemos lo que el Señor hizo en su vida. Amén. Jacob tuvo un encuentro con el Señor y fue transformada su vida. Dice que su nombre Jacob significaba usurpador. ¿Me entiende? Y de todas otras cosas. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor, ¿qué pasó? Lo cambió a Israel, príncipe, hijo de Dios, amén, pueblo de Dios. Y el significado de él se llamaba usurpador, ladrón. Ladrón, vení, borracho, como que pueda decir drogadito, ¿me entiende? Y cosas así, pero en el altar él cambió su vida en el nombre de Jesús. La mujer samaritana tuvo un encuentro y nunca más fueron los mismos. Amén. Por eso yo tengo que levantar un altar para el Señor. Ahí es donde yo voy a recibir las bendiciones del Señor. En el altar era para ello una forma de adoración. Es cuando yo adoro al Señor. Amén. Un ritual, era un medio de comunicación entre Dios y su pueblo. El altar era donde hacían oraciones. Ahí se levantaban y decían: Señor, yo estoy así, ayúdame, te necesito. La pastora siempre predica de Josafat, ¿me entiende? Donde un pueblo, un ejército venía contra ellos y ellos no eran nada. Él creía, pero él fue al altar del Señor y le pidió. Y el Señor le dijo: no es para que tú pelees, yo voy a pelear por ti. Amén. Pero ellos fueron al altar del Señor. Él fue, se quebrantó y le dije: Señor, ayúdame en esta situación. Ahí es donde tiene que ir. A veces por eso no recibimos las peticiones que nosotros damos. Porque como dice la palabra, dice, no es así. Ay, Señor, gracias por esto. Y no más, y hace rato. No, usted tiene que ir al altar de Dios. Tiene que ir a quebrantarse, sentir la presencia de Dios para que haya cambio en su vida. Amén. En el altar expresaban su arrepentimiento. Usted en el altar va a tener un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento. Ya lo hice, no sé. Ahí usted se va a convertir en una buena esposa, unos buenos hijos. Amén, un buen esposo. Usted ya no va a pensar otras cosas, ¿me entiende? Ahí usted va a tener un verdadero arrepentimiento en el altar de Dios. Ahí usted va a ser un verdadero siervo, sierva de Dios en el nombre de Jesús. Ahí usted va a poder dar una verdadera adoración. En el altar, en su presencia, dice una petición de perdón, de reconciliación. Ahí usted se va a reconciliar de verdad. Amén. No de mentirita. No va a poder ahí fingir, porque Dios sabe todo de usted. Amén. Dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. ¿Cuándo? Cuando usted esté en el altar del Señor. Por eso hoy debemos levantar y edificar ese altar que está destruido, ¿sí? En el altar también era donde expresaban su gratitud, agradecimiento, su decisión, su dedicación a Dios. En el altar no solo vamos a pedir, que sí, tenemos que pedir, no hay problema, pida. Porque al que pide, se le da, como decía hace un rato, amén, en el nombre de Jesús. Pero va a haber un momento, decía: Señor, gracias. Gracias porque has restaurado mi familia. Gracias porque has restaurado mi vida. Ahí usted se va a dar cuenta cómo Dios ha hecho en su vida. Se va a dar cuenta que la vieja vida estaba usted
destinado a la muerte. Ahí se va a dar cuenta lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz. Amén. Y vas a empezar a dar gracias. Gracias, Señor, por esto, por aquello. Va a ser un corazón agradecido en el nombre del Señor. Ahí es donde usted se va a dedicar a Dios. Se va a rendir completamente. Y de parte de Dios, cuando usted va al altar, va a sentir su presencia. Amén. Si usted anhela, usted va a levantar ese altar. Y usted de parte de Dios, usted va a sentir su presencia. Usted va a sentir su promesa. Amén. Que esas promesas se van a hacer realidad en su vida. Y también en el altar de parte de Dios, Dios te va a advertir y te va a enseñar que Él espera de ti y de su pueblo. Amén. ¿Quién vive? Para Abraham, el altar fue un lugar de entrega, de dependencia a Dios, donde Dios toda su vida, su profesión, su fe, su esperanza. Amén. Cuando entramos al altar de Dios, nuestra vida se rinde. Amén. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, yo estaba orando y y el Señor me dice, yo te voy a levantar como pastor. Y a mí me dio que no quería y yo le dije llorando, le dije, Señor, ¿no sabe qué? Mi pastor ahí está pasando necesidades. Yo veía que mi pastor pasaba, los hermanos no diezmaban, no ofrendaban, nada. Pasaba necesidad mi pastor. Y yo le he dicho, Señor, yo no quiero. Señor, yo no quiero pasar. A mí yo me gusta vestirme bien. Yo me pongo crema, gel. A mí me gusta vestirme de marca, le decía así, ¿me entiendes? Decía, pero Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto, amén. Yo estoy dispuesto y decidí venir a Bolivia. Y desde que vine a Bolivia en el 2000, hermano, el Señor nunca me hizo faltar nada. Yo siempre digo, no tengo una casa, no tengo un auto, pero pronto lo voy a tener. Amén. Eso es cosa secundaria. Por eso en el altar usted va a entender y va a comprender y va a andar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Dice que para Abraham fue un lugar de revelación, de sacrificio, de comunión, de consagración. Amén. Hay un sacrificio que tenemos que hacer. Orar, ayunar. Amén. Entrar en la presencia del Señor. Amén. Yo decidí que en este 2004 yo ya no iba a vivir más. Yo estaba como cualquier religioso. Yo le digo, Señor, yo quiero ser usado. Yo veo tanta necesidad y a veces yo quedaba ahí como cualquiera nomás, como cualquiera del montón. Pero yo en este 2024, yo voy a ser diferente. Y yo decidí, la pastora decía, vamos a ayunar 3 días. Yo he dicho, Señor, tú me estás diciendo. Y yo esta semana, desde el día viernes, dije, Señor, yo voy a ayunar. ¿Entiendes? Y ayuné viernes, sábado y domingo, entregué después de la Santa Cena y todo eso, para gloria y honra. Y no solo tenemos que querer nomás. Tenemos que tomar un sacrificio, esfuerzo. Amén. Dejar de comer, buscar la presencia del Señor. Porque al que busca halla, al que llama se le abrirá. Dice que la viuda estaba ahí, iba al juez injusto y decía, y el juez no, cada día, ¿me entiende? Hasta que le hicieron justicia. Amén. Tenemos que ir a la presencia del Señor. Levantamos un altar, porque ahí el Señor te va a dar la victoria. Amén. Nosotros debemos levantar un altar para entrar en su presencia, porque en su presencia vamos a reconocer nuestras debilidades. Amén. A veces pensamos, no, yo ya estoy bien, yo ya soy pastor, o yo estoy en el ministerio de Avanza, yo esto no. Ahí en el altar usted va a reconocer su debilidad, su flaqueza, va a reconocer sus errores para luego renunciar y ser libre. Amén. Porque en el altar Dios te va a mostrar, no te va a acusar, sino Él te va a confrontar. Pero en el altar mismo ahí Dios te va a restaurar, te va a hacer libre. Amén. Usted va a reconocer y va a decir, si yo necesito. Amén. ¿Quién vive? En el altar verás primeramente lo espiritual antes que lo carnal. Tus ojos se abrirán, todo ceguera
se derribarán en el nombre de Jesús. Por eso vaya al altar en el nombre de Jesús, que nada te puede impedir en la presencia del Señor ir. Amén. ¿Sí? En el altar verás su propósito que Él tiene para tu vida. Si yo no iba al altar, yo no iba a entender el propósito que tenía en mi vida. ¿Qué sería de mi vida? Yo me acuerdo cuando se me descubrió cáncer. Yo era nuevito en el cristianismo. Y me acuerdo que el diablo, escuché la voz del diablo porque así como escuchamos la voz de Dios, también el diablo nos hace escuchar su voz. Y me acuerdo que me dijo, me dijo así, ¿ve? Eso es lo que pasa cuando te has convertido en cristiano evangélico, me decía. Y yo fui al altar de Dios y le pregunté, le dije, Señor, ¿es verdad eso? Y escuché la voz de Dios audible que me dijo, Walter, si tú no vendrías el cristiano evangélico, ese cáncer te iba a matar. Y así. Y doy gracias al Señor. ¿Me entiende? Porque me hizo comprender y entender. ¿Sí? Porque en el altar usted va a comprender el propósito que tiene para su vida. Yo me acuerdo que estaba estudiando licenciatura en administración de empresa. Y el Señor me dijo, me levantó, me dijo, te voy a levantar como pastor. Y yo quería estudiar allá en Argentina y cosas así. Y eso es otro tema, pero hasta que vine acá a Bolivia. Dice que en el altar verás su voluntad hacia tu vida, el propósito que tienes para tu familia. Amén. Dios tiene, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Quizás no quieres que sea un misionero, pastor, pero Dios te quiere en el altar. Él te va a hacer revelar cómo Dios te va a usar en tu vida, en tu profesión o lo que sea. Amén. ¿Qué va a hacer el Señor en tu familia? En el altar es donde encontramos agua viva. Es ahí donde está la fuente para saciar tu vida espiritual. Amén. No en otro color, no en las drogas, no en el alcohol. A veces tenemos sed espiritual y buscamos en las otras cosas, pero gracias a Dios cuando venimos al Señor empezamos a entender y comprender. ¿Sí? Por eso dice acá, en el altar es donde vas a encontrar agua viva. Es ahí donde va a ser saciado tu vida espiritual. Juan 7, 38 y 39. Dice así. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Amén. Juan 4, 4 al 15 dice así. Y le era necesario pasar por Samaria. Y bueno, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te la daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Y acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, la cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed
jamás, aleluya, sino que el agua que yo le daré será él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aleluya. Dios puede saciar esa sed espiritual. Amén. Solo Dios puede traer ese gozo, esa alegría. Solo Dios, no hay otro. Amén. ¿Quién vive? A su nombre, dele un aplauso al Señor. En el altar encontrará la renovación que necesita. ¿Qué quiere decir renuevo? Dice, Él te va a renovar. Y desealo, deshace lo viejo y trae rectitud. Amén. Por eso la palabra dice que las cosas viejas pasaron, todo es aquí, son hechas nuevas. Amén. Tenemos que vivir en ese nuevo hombre creado según Dios. Amén. En la presencia de Dios, en el altar, usted va a poder dejar ese viejo hombre. Amén. Y va a empezar a caminar en el nuevo hombre escogido por Dios. Amén. Por eso en el altar usted solo va a entender ahí en el nombre de Jesús. La pastora Nazaret, yo te puedo decir, cambia esto, tu actitud, hace esto, sí pastora, sí esto, aquello. Tu líder te puede decir, vos tienes las ganas, pero no puedes solito. Amén. Porque con Cristo usted va a poder. Amén. Vaya al altar de Dios. Todo lo que tú no has podido hacer, en el altar usted va a poder hacer, porque ahí usted va a recibir el Espíritu de Dios, amén, para ser vencedor. Quizá toda tu vida has pasado buscando un refugio o una solución a tu problema. Hoy es el día, solo debes acercarte al altar de Dios. Tú que estás luchando con tus deseos, tus tentaciones, tus pecados, con la carne, con los deseos de este mundo, hay una solución para tu vida. Solo acércate al altar de Dios. Solo acércate a su presencia, porque en su presencia usted va a recibir sanidad, liberación. Usted va a recibir la respuesta de parte de Dios. Aleluya. Tú que quieres ser usado, ¿cuánto quieres ser usado por Dios? ¿Cuánto quieren crecer? ¿Cuánto quieren madurar? ¿Cuánto quieren abrir célula? Amén. Ser usado, ganar alma. Amén. Aquellos que quieren sanidad espiritual, sanidad física, solo acércate al altar de Dios y ahí usted va a recibir todo, porque todo viene de Jesús. Amén. Todo, no hay nada, todo viene de Él, porque Él es la fuente de vida. Amén. Él ha venido a deshacer toda obra del diablo y vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Quién vive? A su nombre. Si estás desanimado, si estás atribulado, en el altar todo es nuevo. Aleluya. Porque Él vino para darte vida y vida en abundancia. Amén. Estés como estés, debes entrar en el altar de Dios. ¿Será que Dios, así yo hice barbaridades, suciedades, qué sé yo? Usted se siente un hombre, una mujer sucia por dentro espiritualmente. Pero Señor, amén, no vino a juzgar, no vino a condenar. Porque dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Amén. Y Dios nos da una oportunidad. ¿Cuántos de nosotros? Nuestra pastora dice, yo no era una fichita, dice, yo no era así, yo era tremenda, dice. Pero el Señor miró su vida, miró a cada uno de nosotros. Amén. ¿Para qué? En el nombre de Jesús, para hacer su voluntad en el nombre de Jesús. Por eso, estés como estés, debes entrar en el altar, porque solo ahí encontrar refugio, solo ahí vas a encontrar fortaleza, solo en su presencia entenderá y serás comprendido. Si no hay nadie que te comprenda, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, nadie, en el altar el Señor te va a comprender y te va a enseñar y te va a encaminar. ¿Quién vive? Dice, somos como las 10 vírgenes. Las 5 prudentes iban cada día al altar para encender su lámpara, para restaurarse, para renovarse. Pero había otras 5 insensatas y no acudían al altar y se apagaron. Amén. Eso está hablando de cada uno de nosotros.
¿sí? Si estás siendo insensato, insensata, vuelve al altar de Dios. Amén. Porque ahí el Señor te va a encender nuevamente. Amén. Ahí es donde Dios te va a empezar a levantar. Solo en el altar de Dios. Solo Él y tú. Amén. Solo tú y Él. En el nombre de Jesús. Abraham dice que abandonó el altar. Génesis 12:10. Génesis 12:10 dice así, vamos rapidito. Y hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Sí? Abraham abandonó el altar, dice Dios, dice acá, Dios nunca te dejará, nunca te va a abandonar. Él permanece siempre fiel, aunque seamos infieles. Amén. Dios nunca te puede dejar. Cualquiera, tu madre, tu padre, cualquiera. Pero Dios nunca te va a dejar. Siempre Dios va a estar ahí para levantarte. Amén. No fue el altar que abandonó a Abraham, sino Abraham al altar. Hay cristianos que abandonan el camino. Hay cristianos que están en la iglesia, pero no están en el altar. No tienen una intimidad con Dios. Amén. Usted puede venir acá al altar, pero usted no siente nada. Amén. Usted no siente, está en la alabanza, viene, está como un religioso y vuelve de nuevo. No, ahora usted en este 2024 tiene que tomar una actitud. Tiene que tomar una diferencia, volver al altar de Dios, amén. Para que usted empiece a sentir la presencia de Dios. Para que usted pueda alabarle en espíritu y en verdad. Sea un verdadero adorador, sea un verdadero hijo de Dios. Como decía, fui a predicar en una iglesia. Acá no es venir a jugar a la iglesia, amén. Si usted quiere jugar a la iglesia, váyase allá al mundo, ¿me entiende? Pero acá en la iglesia usted tiene que caminar como Dios quiere. Amén. Ser un verdadero siervo o sierva de Dios. Usted quiere servir al Señor, empieza a servir como Él quiere. Amén. No como nosotros. A veces nosotros corregimos a algunos en la forma de vestirse o esto. No nos hace caso, ¿me entiende? Pero vaya al altar de Dios y va a ver cómo Dios te va a empezar a pulir. Te va a empezar a decir, eso no me gusta. Yo me acuerdo que a Malú, me acuerdo que ella decía, yo siempre oro y decía, ¿qué tengo que vestirme y todo? ¿No decían, pastora? Siempre ella nos decía así. ¿Me entiende? Yo quiero agradar más a Dios, no quiero agradar al mundo. Pero ahí en el altar ella entendió todas esas cosas. Amén. Es posible que hubiera hambre en Canaán, pero no cerca del altar de Dios. Amén. Dice que había gran hambre y Abraham decidió ir ¿a dónde? A Egipto, ¿sí? Estando en el altar, eso no quiere decir que nunca habrá pruebas, problemas. Cuando Abraham había llegado a su destino, se enfrentó a muchos problemas. Una esposa estéril, nosotros sabemos, ¿no? Sabemos la historia. Separación de su familia. Tenía un sobrino que le fue más de carga que de bendición, que fue Lot. El hambre que cayó en esa tierra y mucho más. Si usted está procurando servir a Dios y obedecer su palabra, no debes desesperarse si está pasando o si encuentra obstáculos en sus caminos. ¿Me entiende? Este es el medio de Dios para hacernos crecer, ver su mano poderosa en cada uno o cada una de nuestras situaciones que pasamos. Las pruebas te ayudan a crecer espiritualmente. Amén. Por eso dice la palabra, gozado y alegrado cuando os halléis en diversas pruebas. Pero a veces cuando estamos en prueba, nosotros nos ponemos tristes. Yo siempre digo, las pruebas te pueden alejar de Dios o te pueden acercar a Dios. Depende del cristiano, depende del hijo de Dios. Amén. ¿De qué actitud va a tomar? Cuando esté en prueba, debes acercarte más a Dios en el nombre de Jesús. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:10? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pues que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Amén.
Amén. Yo tengo que saber que las pruebas esas me van a hacer fuerte, me van a establecer. ¿Por qué? Porque yo estoy en la presencia de Dios. Yo estoy en el altar de Dios. Ahí yo voy a comprender. Pero aquel que no está en el altar de Dios, cuando está en prueba, cuando está en lucha, se va a apartar del Señor. Amén. Por eso vamos al altar del Dios. Ahí usted va a comprender, como cuando el diablo me ha dicho, ve, por ser cristiano evangélico, te ha venido ese cáncer. Pero yo fui al altar de Dios y Dios me dijo, no, si tú no vinieras a mí, a la iglesia cristiana evangélica, el cáncer te iba a matar y yo hasta ahora estaría en el infierno. Iglesia, hay un infierno. Y Dios lo hizo para Satanás y sus demonios. Pero si aquel que sigue pecando, sabiendo la palabra de Dios, hermano, Manacanchu, ¿sí? Vas a ir a ese lugar, usted determina ser, ¿me entiende?, prudente o insensato, ¿sí? ¿Quién vive? Sea la situación que estemos pasando, no debemos abandonar el altar de Dios. No deje de orar, no deje de ayunar, no deje de asistir a la célula, no deje de asistir al culto, no deje de creer en el Señor. Amén. Siga orando, siga confiando, porque Dios te va a dar la victoria. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Amén. Sino, ¿para qué diría el Señor? Al que busca halla, al que llama se abrirá, al que pide se le dará. Amén. Siga confiando, siga orando, porque usted va a ver la victoria. Amén. Por eso a veces el diablo nos hace ver, ¿para qué? Si voy a la iglesia y te hace ver lo negativo. No, por eso en el altar el Señor te va a sacar la ceguera espiritual y te va a poner colirio. Y vas a empezar a ver con los ojos espirituales. Y ahí vas a empezar a declarar las cosas que no son como fuesen. ¿Quién vive? Las consecuencias son graves cuando nos alejamos del altar de Dios. Hay consecuencias. Dios siempre nos da lo necesario. Es mejor lo poco de Canaán que la abundancia de Egipto. ¿Me entiende? ¿Sí? La otra vez yo decía que a veces ahí en la iglesia de Apocalipsis el Señor dice que había una iglesia de ricos. Yo no tengo necesidad de esto, de aquello. Pero el Señor le decía, tú eres un desventurado, pobre, miserable. Ven a mí y ahí yo te limpiaré con colirio, te pondré ropa, vestiduras blancas, etc. La parte económica no quiere decir, no, ¿cómo le puedo decir? No mide tu vida espiritual. Yo puedo tener casa, puedo tener auto, todo, pero mi vida, ¿cómo está con el Señor? Por eso ahí en el altar, Dios no te quiere solo bendecir materialmente, sino espiritualmente. Pero a veces nosotros nos satisfacemos con la parte material, pero menguamos en la parte espiritual. Por eso tenemos que ir al altar de Dios en el nombre de Jesús, ¿sí? Hoy es el día que vuelvas al altar de Dios. Llegó el tiempo de volver al altar de Dios para salir de ese estado la cual te encuentras. Amén. La decisión la tomas tú, así como yo la tomé. Siendo pastor yo estaba mal. Y el Señor nos dice en Apocalipsis 2, 4 al 5. Apocalipsis 2, 4 al 5. ¿Qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Aleluya. El mal que hacemos los cristianos es dejar con el tiempo que la vida espiritual se vaya enfriando en lugar que vaya creciendo. Yo a veces los internos les digo, a veces cuando entran primera vez en el primer mes, ellos empiezan a buscar, a orar, etcétera. Pero después ya en 3, 4 meses ya medio que empieza a menguar. ¿Sí? Esto pasa porque dejamos y abandonamos el altar de Dios. Por eso tú y yo no tenemos que abandonar el altar de Dios. Eso te va a mantener siempre en victoria tras victoria. Esta palabra nos dice, recuerda lo que un día fuiste, cómo era, qué tenía antes de tu caída. No sigas haciendo lo que estás haciendo. Haz lo que antes hacía. Vuelve
a ser lo que antes fuiste. ¿Qué quiere decir? Que vuelvas así como orabas. Estaba dispuesto a dar todo por el Señor. Amén. Yo me acuerdo, hermano, cuando estaba en el primer amor en Cristo, terminaba un culto, yo ya no veía la hora que llegue al otro culto. Ese es tener el primer amor. Silencio, hermanito, silencio, que después va a leer, escuche la palabra. ¿Sí? ¿Tiene? Tiene el primer amor cuando perdemos nosotros el primer amor. Amén. Por eso vuelve. A veces las parejas cuando pierden el primer amor, ya lo empieza la mujer a rechazar al esposo, el esposo a la mujer y empieza ahí los problemas. ¿Por qué? Han abandonado el primer amor. Solo en Cristo puedes restaurar ese amor. Amén. Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Amén. Que el Señor pueda restaurar ese primer amor en nuestra vida en el nombre de Jesús. Acá dice, regresando al altar de Dios. Génesis 13, del 1 al 4. Subió pues Abraham a Egipto hacia el Negué, y él, su mujer, con todo lo que tenía con él, y Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Versículo 3. Y volvió por su jornada desde el Negué hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí. Versículo 4, que quiero llegar ahí, dice, al lugar del altar que había hecho allí antes. Dice que Abraham volvió al altar que había hecho antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Quién vive? A su nombre. Abraham no fue terco, reconoció su falta, no se quedó en Egipto. Amén. Es como el hijo pródigo. Sí, en Lucas 15, 11, 24, ¿qué dice? Y también Lucas 15, 11, 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte y los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía los cerdos, pero nadie le daba, ni la comida de los cerdos podía comer. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre el cuello, le besó. Y le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, saca el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, trae el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya, es palabra de Dios, ¿sí? Dice, este hijo se había separado del padre, pero luego volvió al padre. ¿Por qué volvió? Porque se arrepintió, se dio cuenta su estado, de su condición. Amén. El hijo se había separado del padre, pero luego dice que volvió al padre. ¿Por qué volvió? Porque se arrepintió, se dio cuenta de su estado, de su condición. Para los judíos, criar chancho, ellos no crían hasta el día de hoy.
es un animal inmundo para ellos. ¿Se imagina? ¿Entiende? Y él no podía ni comer no solo un chancho, sino, ¿no sabe qué? Las algarrobas. Cuando estás fuera del Padre, Satanás te va a destruir. Porque él vino a matar, a robar y a destruir. Pero más Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Jesucristo vino a deshacer toda obra del diablo. Por eso volvamos al Padre. Volvamos al Padre. Volvamos a Dios. Volvamos a levantar un altar. Porque en el altar usted va a recibir todo en el nombre de Jesús. Decisión del Hijo. Primero dice, renovó su mente, el coco. Amén. ¿Sí? Versículo 16. Y tomando la decisión tomó la decisión de renunciar a la situación tan lamentable a que había llegado y decidió por una segunda oportunidad. Yo creo que Dios está dando una segunda oportunidad, por eso está en este lugar. Por eso has venido a este culto, porque Dios ya no te quiere fuera del altar. Él ya no te quiere fuera de su presencia. Él quiere hacer su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Porque ahí en el altar usted va a comprender que usted es un hijo de Dios, que no es cualquier cosa como dice nuestra pastora. Pero usted va a reconocer ahí, en el altar de Dios. ¿Sí? Acá dice, Él se decidió por una segunda oportunidad. Yo siempre lo digo a los internos, usted es un caso especial, por eso Dios te trajo acá. Amén. Porque Dios te ama y Dios te quiere dar una oportunidad. Si hubieras tenido que cambiar afuera, Él ya lo hubieras hecho, pero no, tú eres un caso especial. Amén. Cada uno volvamos por esta segunda oportunidad. Yo siempre dije al Señor y siempre siento en mi corazón que Dios me dio una oportunidad y esta es la última. Amén. No desaprovechemos esta oportunidad. Dese una segunda oportunidad. Amén. Acá tomó la decisión correcta. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi Padre. Amén. Ahí dice, me levantaré e iré a mi Padre. El arrepentimiento es reconocer tu condición y decidir regresar al camino correcto. Amén. Porque en el altar usted va a tener un verdadero arrepentimiento y usted va a decidir hacer lo correcto, lo que le agrade a Dios, no lo que me agrada a mí. Amén. Porque cuando le agrada a Dios, le va a agradar a todos también. Amén. En el nombre de Jesús. Tercero, confiesa su pecado. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La confesión debe ser el resultado de un corazón quebrantado ante la realidad de sus pecados. Amén. Tenemos que arrepentirnos de verdad. No porque ya estoy más ahí con remordimiento, no. En la presencia de Dios usted va a tener un verdadero arrepentimiento. Amén. Y la actitud del Padre, mire la actitud del Padre. Dice, lo ve de lejos, fue movido a misericordia. Sale a su encuentro. Dios va a ser así. Él sale a su encuentro. Él te está mirando, te está dando oportunidad. Pone el querer y el hacer en tu vida. Pero a veces tú no le haces caso al Señor. Él está ahí. Hace rato decía, aunque nosotros somos infiel, Él permanece fiel. Él está ahí. Te está hablando cada culto, cada célula. Te habla por enlace. Te habla por todos los medios. Pero yo tengo que tomar la decisión como tuvo este hijo pródigo. Amén. Renovar su mente. Amén. Tomar una decisión correcta. Confesar sus pecados. Amén. Y ahí dice, sale al encuentro. Dios está ahí esperándote con los brazos abiertos. Dice, para ponerte, le pone el mejor vestido. ¿Usted cree que, yo creo que esta persona no se bañaba nada? Andaba con la misma ropa no sé cuántos meses. Y no sé, hay personas que viven así como indigente. Y usted sabe el olor, todo eso, aquello. Yo creo que vino así. Y al Dios no le importó. Al Padre no le importó, fue y lo abrazó, etcétera. Dios es así. Amén. Él no mira tu pecado, mira tu corazón.
Un corazón contrito y humillado, un corazón rendido a Dios, un corazón arrepentido. Amén. Incluso, ¿por qué un corazón arrepentido tenía este hombre? Porque decía, yo no quiero ni ser jornalero, nada, yo quiero ser como cualquier otro. Amén. Ese es un corazón. Pero aquello que no tiene, no, yo quiero estar allá alto, arriba, porque soy el hijo y todo. No, un corazón arrepentido, ¿me entiende? Empieza de abajo en el nombre de Jesús. Dice, le pone no solo el vestido de vestidura santa, le pone anillo en su mano, autoridad, le pone calzado en su pie. Si tú has perdido la autoridad como esposo, como padre de familia, como esposa, etcétera, Dios quiere restaurar tu autoridad. Amén. En el nombre de Jesús. Siente que Dios te pone esa autoridad nuevamente. Dice, le pone los calzados, sus pies, para que camine firme, estable, duradero, en el nombre de Jesús, para que vaya y extienda el reino de Dios. Por último, le restaura el gozo que había perdido. Amén. A veces nosotros, hace rato decía que a veces buscamos en las drogas, en el alcohol, el gozo, la alegría, en el mundo. El mundo no te va a dar nada. Amén. Son pasajeras esas cosas. El único gozo verdadero te va a dar el Dios. Amén. Amén. Porque el gozo que Dios te da, el mundo no la puede dar. Amén. Amén. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, etcétera y todo. Por último, Abraham volvió a donde había estado antes, al mismo lugar, al altar. ¿Sí? Se dio cuenta donde él pertenecía. Es ahí donde Dios lo quería. ¿Tú sabes dónde Dios te quiere? ¿Tú sabes dónde Dios te quiere? Por lo menos yo sé, Dios quiere que yo esté en el altar, en su presencia, porque ahí yo voy a entender muchas cosas. Ahí yo voy a aprender a esperar el Señor. Ahí yo voy a ver los milagros que yo quiero ver. Amén. Ahí donde Dios va a hacer su perfecta voluntad en mi vida. ¿Quién vive? Por eso tú sabes dónde Dios te quiere. Por eso vaya al altar. En la palabra no se dice que en Egipto Abraham tuviera revelación, o tuviera comunión o consagración, o que él ofrecía sacrificio. No, él no salió del altar de Dios, de la presencia de Dios. No se dice que él hizo sacrificio, o tuviera revelación, o tuviera comunión. En el mundo usted no va a recibir nada. Viviendo en la carne usted no va a recibir nada de las cosas del Señor. Amén. Solo en el altar, ¿sí? Hermano, separado del altar de Dios, no podremos recibir nada. Fuera de su presencia, nunca podremos recibir la revelación, la comunión y la consagración. Nunca vamos a poder vivir una vida de santidad. Amén. Por eso en Juan 15 dice, sin mí nada podéis hacer. Usted no va a poder cambiar, no va a poder hacer nada sin Cristo. Por eso la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, sin Él no podemos dar fruto de cambio, ni mucho menos fruto de ganar vida, ¿sí? Hermano, debemos volver al altar de Dios, debemos volver a su presencia, a su voluntad, porque es ahí donde vamos a recibir la respuesta a nuestros problemas. Amén. Es ahí. Hoy, en esta noche, el Señor quiere que tú vuelvas. Y si tú no has levantado un altar, empieza a levantar ahí en el Libia, donde sea, vaya, ore. Dios te va a empezar a llamar a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, no sé. ¿Me entiendes? Dios va a poner el querer y el hacer. Empiece ahí, ponga una adoración despacio y empieza a orar. Aunque sea en el baño, usted vaya, clame al Señor. Porque ahí en el altar usted va a recibir fuerza. Amén. Ahí va a recibir respuesta de Dios. No sé cuántas veces, ¿qué estás esperando? Estás esperando un milagro de tus hijos, en tu matrimonio, en tu familia, una sanidad física, espiritual, no sé, pero Dios lo sabe. Pero en el altar el Señor te quiere ahí en el altar, amén, porque en el altar, y va a ver, hermano, no va a pasar ni un mes, no va a pasar este año que usted va a ver ese milagro, amén. Empiece a levantar el altar de Dios, empiece a orar, empiece a ayunar y vas a ver la respuesta de parte de Dios, amén. Dios es fiel, amén.
Dios hace lo imposible posible para nuestras vidas. Amén. Pero es en el altar a donde usted va a reconocer todo, donde usted se va a levantar con autoridad, con poder en el nombre de Jesús.